16 de noviembre de 1967. La sirena de la fábrica textil de Metepec sonó por última vez, pero el eco de esa tarde no traía el alivio del fin de turno. En el interior de las inmensas naves, en lugar de proteger su único medio de vida, miles de trabajadores empuñaban mazos, tubos de plomo y palos. Con una furia desesperada, comenzaron a destrozar ellos mismos los gigantescos telares mecánicos, reduciendo décadas de historia a una montaña de chatarra retorcida. ¿Cómo llegó a este punto de colapso absoluto? En su época de máximo esplendor, Metepec no era solo una fábrica. Era uno de los imperios textiles más formidables de toda América Latina. Una máquina de imprimir dinero tan colosal que llegó a acuñar su propia moneda y a vestir a medio continente. Hablamos de una ciudadela industrial cerrada, donde más de 2000 almas daban vida a una producción imparable. Pero en un abrir y cerrar de ojos, esa grandeza implosionó. Todo el poder, la riqueza y exactamente 2000 puestos de trabajo se desvanecieron por completo, reduciéndose a cero absoluto. Hoy, donde rugían las máquinas a 95 decibelios, solo queda el silencio fantasmal de una época muerta. Pero aquí radica el verdadero misterio. ¿Por qué aquellos mismos obreros, que años atrás habían derramado su propia sangre en las calles para arrebatarle el control a los dueños, tomarían una decisión colectiva tan devastadora? ¿Qué los empujó a aniquilar con sus propias manos la única herramienta que garantizaba la supervivencia de sus familias? Bienvenidos a Atlixco, Puebla. Esta es la historia real de cómo la codicia insaciable de los empresarios, la radicalización tóxica de los sindicatos y una decisión cegada por la desesperación asesinaron para siempre a un reino industrial indiscutible. A finales del siglo XIX, el valle de Atlixco, en el estado de Puebla, era un remanso de paz agrícola. Sus tierras fértiles, bendecidas por un clima primaveral perpetuo, albergaban a comunidades campesinas que vivían al ritmo de las estaciones, las lluvias y las cosechas. Sin embargo, bajo la superficie de esta tranquilidad rural, fluía un recurso natural que pronto cambiaría el destino de la región para siempre: el abundante e inagotable caudal del río Cantarranas. En la mente de los hombres de negocios que comenzaban a explorar el país, esa agua no era simplemente fuente de vida, era fuerza motriz, era poder absoluto, era dinero. Corre el año 1898. México se encuentra bajo el yugo férreo del presidente Porfirio Díaz, una era histórica conocida como el Porfiriato. Es un periodo definido por una filosofía de Estado inquebrantable, orden y progreso. Para el régimen de Díaz, el progreso significaba la modernización acelerada del país a cualquier costo, abriendo las puertas de par en par a la inversión extranjera y otorgando privilegios desmedidos a los capitales internacionales. En este clima de capitalismo salvaje y facilidades gubernamentales, un grupo de inversores franceses y españoles, liderados por figuras de inmenso poder económico y político como Luis Barroso Arias e Íñigo Noriega Lasso, fijan su mirada en el valle de Atlixco. Al contemplar el paisaje, no ven campos de cultivo ni tradiciones centenarias. Ven el lienzo en blanco perfecto para erigir la joya de la corona de la industrialización mexicana. Así nace la Compañía Industrial de Atlixco, Sociedad Anónima, conocida por sus siglas como CIASA. El objetivo trazado en las juntas de accionistas es claro, monumental y despiadado: construir una fábrica textil de algodón que no tenga rival en toda América Latina. Aprovechando las concesiones otorgadas por el gobierno,
los inversionistas inician la edificación de lo que pronto sería conocido simplemente como Metepec. La construcción en sí misma es una hazaña titánica que altera la geografía del lugar. Se levantan inmensas naves de ladrillo rojo, se instalan calderas gigantescas y se traza un complejo sistema de canales y acueductos para desviar la fuerza bruta del río Cantarranas directamente hacia las turbinas. Los telares ingleses de la marca Platt Brothers, verdaderos monstruos de hierro fundido, llegan por el recién inaugurado ferrocarril interoceánico, una arteria vital que conectaba el valle aislado con el puerto de Veracruz y el resto del mundo industrializado. Cada máquina ensamblada era un triunfo de la ingeniería europea trasplantada a la tierra mexicana. La escala del proyecto desafiaba la imaginación de la época. Enormes salas de hilados, cardados y tejidos se extendían a lo largo de kilómetros, iluminadas por la naciente energía eléctrica que la misma fábrica generaba, convirtiendo la noche en día y eliminando cualquier barrera natural para la producción incesante. Pero una maquinaria tan colosal no puede funcionar sola. Requiere sangre, sudor y músculos. Requiere miles de brazos humanos operando al unísono. Aquí es donde comienza la verdadera y oscura transformación de Atlixco. La llegada de la fábrica trae consigo un choque cultural y social de proporciones sísmicas. Los campesinos locales, hombres, mujeres e incluso niños cuyas manos solo conocían el tacto de la tierra, la siembra y el arado, son empujados por la necesidad, la pobreza y las promesas de un salario fijo hacia las fauces de hierro de Metepec. El proceso de asimilación es implacable y profundamente deshumanizante. El agricultor independiente, antes dueño de su tiempo bajo el sol, es despojado de su identidad individual para convertirse en una simple pieza reemplazable, un engranaje biológico dentro de una maquinaria gigantesca. La disciplina impuesta en el interior de los muros de ladrillo es de corte casi militar. Los capataces, muchos de ellos traídos del extranjero, imponen multas severas y castigos físicos por el más mínimo error, retraso o señal de fatiga. Los días marcados por la luz solar son reemplazados por turnos extenuantes de hasta 14 horas, dictados por el penetrante y autoritario aullido de la sirena de la fábrica. El silencio ancestral del valle es aplastado por el rugido constante de los telares mecánicos operando a niveles ensordecedores. El aire fresco del campo se impregna del denso polvo de algodón que día tras día va llenando y destruyendo los pulmones de los trabajadores. El agua del río Cantarranas, que alguna vez fluyó libre para regar las milpas, ahora corre encajonada entre muros de concreto, teñida de productos químicos y tintes industriales, simbolizando perfectamente el destino de los nuevos obreros, canalizados, explotados y consumidos por la implacable lógica del capital. Para 1902, la fábrica opera a plena capacidad. El imperio ha sido cimentado con éxito. Sin embargo, los arquitectos de esta fortaleza no sabían que, al obligar a los campesinos a abandonar su libertad para encadenarlos a las máquinas, estaban plantando las semillas de una furia colectiva que tardaría décadas en germinar, pero que eventualmente lo destruiría todo. A medida que avanzaba la primera década del siglo XX, la compañía industrial de Atlixco, CIASA, dejó de ser simplemente una fábrica para mutar en algo mucho más vasto e intrusivo, un ecosistema humano totalmente autónomo. Los dueños y administradores, observando el crecimiento vertiginoso de la producción y la necesidad constante de mano de obra, comprendieron rápidamente que para mantener las máquinas operando sin interrupción, necesitaban tener a sus trabajadores siempre cerca, controlados y disponibles.
Fue así como Metepec se transformó en lo que en el mundo anglosajón se conocía como un company town y en México como un enclave industrial total, una ciudadela cerrada donde la empresa era Dios, ley y proveedora absolutista. El paisaje de Atlixco fue reescrito. Alrededor de las inmensas naves de ladrillo que albergaban los telares, la empresa comenzó a construir kilómetros de viviendas para los obreros. A simple vista, para los periódicos de la época y los políticos aliados al régimen porfirista, Metepec era un espejismo de progreso y benevolencia corporativa. El complejo llegó a contar con escuelas para los hijos de los trabajadores, un teatro, campos deportivos, una iglesia imponente y servicios médicos básicos. Desde el exterior, la fábrica se presentaba como una utopía paternalista que había traído la civilización y el orden a una región agraria. En su punto de máxima expansión demográfica temprana, la nómina de Metepec alcanzó la asombrosa cifra de 2.000 obreros fijos, lo que indirectamente sostenía a una población de casi 10.000 personas que dependían exclusivamente del humo que salía de su gigantesco chacuaco, chimenea. Sin embargo, detrás de esta fachada de prosperidad civilizatoria, se ocultaba una arquitectura de control social asfixiante. El diseño urbano de Metepec no estaba pensado para la comodidad, sino para la vigilancia y la contención. Las viviendas de los obreros eran hileras interminables de casas idénticas, pequeñas y sin privacidad, construidas con el mismo ladrillo rojo que la fábrica, como si fueran una mera extensión de la maquinaria. La jerarquía laboral se reflejaba brutalmente en la geografía del lugar. Mientras los obreros mexicanos se hacinaban en los cuartos minúsculos de los barrios bajos, los administradores, ingenieros y técnicos de alto rango, en su inmensa mayoría españoles, franceses o ingleses, vivían en mansiones espaciosas, rodeadas de jardines, en las zonas más elevadas y ventiladas del complejo. En esta ciudadela, la libertad de movimiento era una ilusión. Todo el recinto estaba delimitado y vigilado por guardias privados pagados por la empresa, conocidos como los policías de la fábrica. Para entrar o salir de Metepec, un trabajador necesitaba una identificación, un salvoconducto corporativo. La sirena no solo dictaba el inicio y el fin de la extenuante jornada laboral de 14 horas, dictaba la hora de dormir, la hora de comer y el ritmo cardíaco de toda una comunidad. La fábrica no solo había comprado el tiempo productivo de los campesinos, había expropiado sus vidas enteras, modelando sus mentes y rutinas para que sirvieran ciegamente al capital europeo. Metepec era una máquina perfecta de hacer dinero, pero su combustible primario no era el algodón, sino el agotamiento sistemático de sus 2.000 almas. Si las viviendas idénticas y los guardias armados representaban las cadenas físicas de los trabajadores de Metepec, las cadenas invisibles y mucho más destructivas estaban forjadas en el departamento de contabilidad. El verdadero mecanismo que aseguraba que la mano de obra jamás escapara de las fauces de la CIASA era un sistema de explotación financiera diabólicamente eficiente, la tienda de raya. En el interior del complejo, el dinero oficial de México, el peso, prácticamente no existía para las clases bajas. A pesar de trabajar jornadas que destruían sus cuerpos, los obreros no recibían moneda de curso legal. En su lugar, la empresa les pagaba con su propia divisa, fichas o monedas acuñadas por la misma fábrica que llevaban estampadas las iniciales de la CIASA. Este dinero de juguete tenía un defecto fundamental y deliberado. No valía absolutamente nada fuera de los muros de Metepec. Obligados por esta economía artificial, los trabajadores solo podían comprar alimentos, ropa, medicinas
y herramientas de trabajo en un único lugar, la tienda de raya, un enorme almacén propiedad de los mismos dueños de la fábrica. Aquí se cerraba el círculo de la explotación perfecta. Los precios en la tienda de la empresa estaban inflados artificialmente, cobrando los bienes básicos muy por encima de su valor real en los mercados externos de Puebla. Como el salario pagado en fichas casi nunca alcanzaba para cubrir las necesidades mínimas de una familia, la tienda les otorgaba generosamente crédito. Cada préstamo, cada kilo de maíz, cada metro de tela, se anotaba rigurosamente en el libro de raya, un registro contable que se convertiría en el instrumento de terror más grande de la clase trabajadora. El crédito generaba intereses usurarios que se descontaban automáticamente de las nóminas futuras. Rápidamente, el obrero se encontraba atrapado en una espiral matemática de la que era imposible salir. El trabajo de hoy pagaba el pan de ayer, pero no dejaba nada para el mañana. Lo más perverso de este sistema era su naturaleza hereditaria. Si un trabajador moría por agotamiento, enfermedad pulmonar o en un accidente entre los telares, su deuda no desaparecía con él. El saldo rojo en el libro de raya se transfería automáticamente a su viuda o a sus hijos mayores. Niños que apenas podían sostener una escoba eran obligados a entrar a la fábrica para comenzar a pagar la deuda de sus padres muertos. Era una forma de esclavitud moderna, disfrazada de contrato laboral libre, legalizada y protegida por las leyes del porfiriato. Para el final de la década, la polarización dentro de la ciudadela cerrada había alcanzado niveles intolerables. En las altas esferas, los dueños enviaban millones de pesos en utilidades netas hacia Europa y construían fortunas dinásticas. En las zonas bajas, 2.000 hombres y mujeres, hundidos en deudas generacionales, miraban las chimeneas con ojos cada vez más oscuros. Superficialmente, Metepec seguía siendo el pináculo de la industria textil de América Latina, operando como un reloj suizo. Pero en sus entrañas, la injusticia sistemática, el hambre y la humillación diaria habían convertido a la fábrica en una olla de presión colosal. Solo faltaba una chispa en el panorama político nacional para que ese inmenso caldero de furia, contenida, explotara por los aires. El año 1910 debía ser la consagración definitiva de la paz porfiriana, un periodo donde el régimen del presidente Porfirio Díaz se preparaba para deslumbrar al mundo, celebrando el centenario de la independencia de México con desfiles majestuosos, monumentos de mármol y banquetes de influencia europea en la capital. Pero a pocos kilómetros de ese espejismo de opulencia, en las profundidades del valle de Atlixco, el aire era espeso, sofocante y estaba cargado de una electricidad ominosa. Metepec, la joya de la corona del capitalismo industrial latinoamericano, funcionaba a un ritmo cada vez más frenético. Sus enormes chimeneas escupían columnas de humo negro día y noche, proyectando una sombra perpetua sobre el valle como un símbolo de progreso ininterrumpido. Sin embargo, la tensión dentro de los muros de la ciudadela cerrada era insostenible. Las deudas heredadas de generación en generación, las brutales jornadas de 14 horas bajo el calor infernal de las calderas y la humillación sistemática impuesta por los administradores extranjeros habían acumulado un océano de rencor. La fábrica era una inmensa olla de presión humana y la válvula de escape estaba a punto de reventar. La chispa que detonaría esta bomba, no obstante, no nació en los oscuros patios de hilados, sino en los polvorientos y despojados campos del resto del país. En noviembre de ese mismo año, el frágil castillo de naipes del gobierno colapsó. Estalló la Revolución Mexicana. Lo que en sus inicios comenzó como un tibio reclamo político,
de las élites descontentas que exigían la no reelección, rápidamente mutó en un violento y sangriento terremoto social, impulsado por millones de campesinos y obreros que llevaban décadas sin tierras, sin derechos y sin esperanza. En las tierras del sur, a muy poca distancia de Atlixco, emergió la figura indomable de Emiliano Zapata. Su ejército libertador del sur cabalgaba arrasando las haciendas de los terratenientes, bajo una consigna que resonaba como un trueno en el corazón de los oprimidos: tierra y libertad. La noticia de este levantamiento armado se filtró en las inmensas naves de la compañía industrial de Atlixco, Ciasa, como un gas letal e invisible. Por primera vez en la historia de la fábrica, el rugido ensordecedor de los monstruosos telares ingleses, operando a 95 decibelios, no fue suficiente para silenciar los murmullos de los trabajadores. En las miradas cruzadas, entre los pasillos llenos de polvo de algodón, había nacido una emoción nueva y peligrosa: la esperanza, acompañada de un deseo incandescente de venganza. Para los poderosos inversores españoles y franceses, que controlaban el complejo desde sus lujosas oficinas forradas en caoba, la revolución no era un movimiento político. Representaba el apocalipsis financiero absoluto. Plenamente conscientes del odio profundo que habían cosechado durante más de una década de abusos, los administradores reaccionaron con pánico, transformando a Metepec en una auténtica fortaleza militar. Las patrullas de los temidos policías de la fábrica se triplicaron. Las inmensas puertas de hierro perimetrales se sellaron con barricadas, y los capataces intentaron mantener la maquinaria funcionando a través del terror puro, amenazando con ejecuciones sumarias a cualquier obrero que mostrara la más mínima simpatía por los rebeldes. Pero el miedo crónico había cambiado de bando, y los trabajadores podían oler el pánico de sus amos. Desde los techos de los asfixiantes y hacinados barrios obreros, las familias podían ver claramente enormes columnas de humo gris elevándose en el horizonte. Eran las ricas haciendas azucareras y algodoneras de la región de Puebla ardiendo hasta los cimientos a manos de las tropas zapatistas. La geografía que alguna vez benefició a la fábrica al proveerla del agua del río Cantarranas, ahora la condenaba a muerte. Atlixco era un paso militar y estratégico ineludible. Hacia 1914, la guerra llamó a las puertas. Las fuerzas de la revolución se acercaron inexorablemente a los muros de la ciudadela. No eran ejércitos profesionales con uniformes de gala, sino hombres, mujeres e incluso niños vestidos de manta, armados con rifles viejos, machetes y antorchas. Compartían la misma piel curtida, el mismo origen campesino y el mismo dolor histórico que los 2000 obreros encerrados tras los muros de ladrillo rojo. Venían a aniquilar los símbolos tangibles de la opresión del régimen, y en todo el estado no existía un monumento a la explotación humana más gigantesco que la fábrica textil de Metepec. El embate revolucionario contra las instalaciones de la inexpugnable Ciasa no fue una batalla estratégica convencional. Fue un estallido orgánico de furia incontenible. Cuando las vanguardias zapatistas chocaron finalmente contra las fortificaciones exteriores del inmenso complejo, el frágil y artificial orden interno de la empresa se desmoronó desde sus propios cimientos. Animados por los disparos y el caos que reinaba en el exterior, cientos de obreros al interior de la fábrica arrojaron sus herramientas al suelo y se sumaron al levantamiento. Sabotearon desde dentro los sistemas de seguridad, neutralizaron las cerraduras y abrieron de par en par las imponentes puertas principales a los insurgentes. En cuestión de minutos, la guardia privada de la fábrica
fue rebasada de manera sangrienta. Muchos de los administradores de alto rango, ingenieros europeos y crueles capataces, que hasta el día anterior se creían intocables, tuvieron que huir despavoridos a través de los túneles de drenaje y los bosques cercanos para salvar sus vidas, abandonando a su suerte el imperio de hierro que juraron proteger. Sin embargo, lo verdaderamente revelador de aquel asalto fue que la inmensa turba armada no se dirigió a las naves de producción para destruir las costosas maquinarias. Sus años de sufrimiento crónico habían grabado un objetivo mucho más específico, personal y odiado en sus mentes: la infame tienda de Raya. La multitud enardecida, que sumaba miles de almas, marchó directamente hacia el imponente edificio central de abastecimiento. Las pesadas puertas de madera maciza de la tienda fueron hechas astillas a punta de hachazos y culatazos. Alimentos básicos, telas de primera calidad, medicinas y herramientas, productos por los cuales estos obreros habían sacrificado sus pulmones, su juventud y el futuro de sus hijos, fueron saqueados sin piedad en un acto de justicia primitiva, catártica y feroz. Entonces, ocurrió el momento más profundo y simbólicamente devastador de esta primera caída. En medio del frenesí del saqueo, un grupo de trabajadores irrumpió en la oficina de contabilidad y encontró el mayor tesoro de la fábrica: los libros de Raya. Aquellos voluminosos y pesados registros, encuadernados en cuero, que contenían los nombres, los apellidos y los incalculables saldos en contra de miles de familias. Eran las auténticas cadenas de papel que condenaban a las viudas y a los niños huérfanos a la servidumbre perpetua dentro de la empresa. Todos y cada uno de esos malditos libros fueron arrastrados hasta la plaza principal del complejo y amontonados en una inmensa pila. Con una mezcla de lágrimas de alivio y gritos de júbilo ensordecedores, les prendieron fuego. Las llamas anaranjadas iluminaron los rostros curtidos de los presentes, mientras consumían décadas de deudas hereditarias y esclavitud legalizada. Las cenizas de su miseria volaron libres, por primera vez, sobre la inmensa chimenea del Chacuaco. Ese día exacto, la monstruosa y supuestamente imparable maquinaria de Metepec colapsó físicamente por primera vez desde su fundación. Privada de liderazgo, materias primas, seguridad y orden, la fábrica detuvo sus motores. El silencio sepulcral que siguió al apaciguamiento de las llamas fue el sonido más aterrador que los inversores extranjeros hubieran podido imaginar. Era el silencio de una máquina de imprimir dinero que había dejado de funcionar. Aunque este cierre forzado fue solo temporal, y la CIASA, respaldada por inmensos capitales, eventualmente recuperaría sus instalaciones años después, tras largas negociaciones políticas y el sangriento reordenamiento del país, el daño estructural al ecosistema ya era irreversible. El hechizo de invulnerabilidad se había roto. El terror psicológico que los dueños ejercían sobre la población se había esfumado entre el humo de los libros contables. Los obreros de Metepec habían probado, de primera mano, el embriagador sabor metálico del poder absoluto. Habían comprobado la eficacia devastadora del sabotaje interno y la brutalidad incontestable de la acción colectiva. Aprendieron a la fuerza que la gigantesca maquinaria no era un dios intocable que gobernaba sus destinos, sino un monstruo frágil que sangraba y que podía ser paralizado de un tajo por la furia de los oprimidos. Las viejas cadenas económicas impuestas en 1898 se habían fundido bajo el fuego zapatista, pero de esas cenizas no floreció la paz anhelada. Al contrario, germinó una semilla mucho más peligrosa: la radicalización extrema. A partir de ese momento histórico,
La sumisión y el silencio del obrero desaparecieron para siempre de los pasillos de Atlixco. Había comenzado una nueva, caótica y oscura era, una etapa en la que los propios trabajadores, intoxicados por el reciente poder adquirido, transformarían el interior de Metepec en un salvaje, despiadado e irresoluble campo de batalla político. La década de 1920 amaneció sobre las cenizas de una nación violentamente transformada. Tras los años más cruentos y caóticos de la Revolución Mexicana, el país entero intentaba reconstruirse bajo un nuevo y frágil pacto social. En Metepec, la dinámica de poder había sufrido una metamorfosis radical, casi irreconocible. Los propietarios y administradores europeos de la Compañía Industrial de Atlixco, CIASA, quienes antes operaban como amos y señores absolutos sobre la vida, el tiempo y la muerte de 2.000 personas, se vieron forzados a regresar a sus oficinas. Pero esta vez volvían con las manos atadas por las nuevas leyes laborales emanadas de la Constitución de 1917 y sobre todo por el terror psicológico aún fresco del asalto y saqueo zapatista. Sin embargo, el enorme vacío de poder dejado por el colapso del antiguo y despiadado sistema porfirista no fue llenado por una era de paz duradera, ni mucho menos por una utopía de igualdad proletaria. En su lugar, emergió una nueva, estructurada y temible fuerza que pronto devoraría a la fábrica desde sus propios cimientos: el sindicalismo radical e intransigente. Aprovechando el clima de efervescencia política y la debilidad temporal de los capitalistas, los trabajadores de Metepec se organizaron con una velocidad asombrosa. Surgieron los primeros sindicatos formales, aglutinados en su inmensa mayoría bajo la poderosa y expansiva sombra de la Confederación Regional Obrera Mexicana, históricamente conocida como la CROM. Inicialmente, estas organizaciones representaron el escudo protector que los obreros habían anhelado durante décadas de humillación silenciosa. Lograron conquistas históricas que parecían imposibles. Ratificaron la abolición definitiva de la odiada tienda de raya. Impusieron la reducción legal de las jornadas laborales infrahumanas y obligaron a la empresa a establecer salarios justos, pagados exclusivamente en moneda oficial de curso legal. Durante un breve, casi ilusorio instante, pareció que la sangre derramada durante la revolución finalmente había valido la pena. Pero el poder humano, especialmente cuando se conquista a través de la violencia armada y se alimenta de un resentimiento generacional profundo, es una sustancia altamente corrosiva. Los líderes sindicales de Atlixco, hombres que apenas unos años atrás tosían sangre y polvo de algodón operando frente a los telares, descubrieron rápidamente un hecho perturbador. Controlar a una masa de 2.000 trabajadores enojados y tener la capacidad unilateral de paralizar la industria textil más importante y lucrativa de toda América Latina, les otorgaba una influencia política y económica incalculable a nivel nacional. En cuestión de pocos años, la fábrica dejó de ser visualizada como un lugar exclusivo de producción manufacturera y desarrollo tecnológico, para convertirse en un feudo político, un inmenso botín de guerra. Los antiguos y temidos capataces extranjeros fueron reemplazados en la práctica por una nueva casta de opresores mucho más cercanos, los delegados y líderes sindicales supremos. Estos nuevos caciques laborales comenzaron a exigir cuotas económicas obligatorias a sus propios compañeros de línea. A través de la implacable cláusula de exclusión, el sindicato decidía de manera absolutista quién era contratado, quién era sumariamente despedido, a quién se le otorgaban préstamos vitales
y quién tenía el derecho de ocupar las mejores viviendas dentro de la aún habitada ciudadela de ladrillo. La libertad que los obreros comunes creían haber ganado a punta de rifle se transformó, de forma lenta, metódica e inexorable, en una sumisión ciega y aterrorizada a las directrices irrevocables del Comité Central del Sindicato. Cuestionar a los líderes de la CROM en los pasillos de Metepec no solo significaba perder el empleo que daba de comer a sus familias. En muchas ocasiones significaba recibir una brutal golpiza en los oscuros callejones del barrio, o simplemente perder la vida al caer la noche. Al entrar en la oscura y turbulenta década de 1930, el clima laboral y social, dentro y fuera de los asfixiantes muros de Metepec, se había intoxicado hasta niveles letales. La fábrica ya no era una simple unidad de producción económica. Se había transmutado en un sangriento y constante campo de batalla político. El movimiento sindical en Atlixco, antes unido por el odio común hacia el patrón opresor, se fracturó drásticamente. Diferentes facciones obreras radicales, apoyadas desde las sombras por políticos locales y gobernadores que buscaban controlar el vital motor económico y el vasto botín de votos de la región, comenzaron a disputarse ferozmente el dominio absoluto de la CIASA. Organizaciones rivales e intransigentes chocaron frontalmente contra la hegemonía de la vieja guardia de la CROM. Las calles empedradas de la ciudadela, los inmensos patios de maniobras y las mismas plazas donde antes los niños jugaban, se convirtieron en el trágico escenario de una guerra civil industrial en miniatura, pero ferozmente mortífera. Las emboscadas a plena luz del día, los tiroteos cruzados desde los techos de las naves industriales y los asesinatos a sangre fría de líderes disidentes a punta de pistola se volvieron una macabra y desgarradora rutina para los oprimidos habitantes de Atlixco. El trabajador común, el hilandero que solo quería asegurar el pan para sus hijos, se veía obligado bajo amenaza explícita de muerte a elegir un bando militarizado para lograr sobrevivir. Las asambleas sindicales periódicas, que debían ser foros sagrados de debate democrático y defensa de derechos, terminaban con aterradora frecuencia en masivas y brutales batallas campales, donde las llaves de tuercas, los pesados engranajes de acero y las barras de plomo de la fábrica se utilizaban sin piedad como armas mortales para aplastar cráneos. El miedo crónico, paralizante y absoluto, había regresado para instalarse en Metepec, pero con una ironía profunda y perversa. Esta vez el enemigo opresor no hablaba francés ni bebía vinos importados, sino que llevaba el mismo overol manchado de grasa y exhibía las mismas manos callosas y ensangrentadas que sus aterrorizadas víctimas. El impacto acumulativo de esta guerra fratricida e interminable sobre la gigantesca y delicada maquinaria de producción fue predeciblemente catastrófico. La huelga, originalmente concebida y respetada como el último recurso sagrado de la clase trabajadora para exigir justicia y dignidad humana, fue completamente prostituida y transformada en un arma vulgar de extorsión política y sabotaje económico. Los paros laborales masivos estallaban de forma errática y sin previo aviso, no para mejorar las peligrosas condiciones de seguridad del obrero de la línea, sino simplemente para obligar a la desesperada administración de la empresa a ceder más poder de decisión jurisdiccional, más sobornos en efectivo a oscuras o mayores privilegios estructurales a las élites corruptas de las facciones obreras dominantes. Como resultado directo de este caos institucionalizado, los inmensos telares Platt Brothers, prodigios mecánicos diseñados minuciosamente
para funcionar de manera rítmica e ininterrumpida, generando riqueza constante para todos. Pasaban semanas e incluso meses enteros apagados y en completo silencio sepulcral. Acumulaban capas de óxido corrosivo y toneladas de polvo de algodón inactivo, mientras los acaudalados líderes sindicales negociaban sus cuantiosas tajadas personales en lujosos salones privados de la Ciudad de México o en las exclusivas cantinas locales de la región de Puebla. Acorralados en sus decadentes oficinas, los directivos y administradores de la CIASA observaban totalmente impotentes, con las manos atadas por la burocracia gubernamental y el miedo a la violencia física, cómo sus robustos volúmenes de producción caían en un abismo irrecuperable. Las vitales cuotas de exportación hacia el resto del continente latinoamericano se desplomaban estrepitosamente, y los grandes y lucrativos contratos internacionales se cancelaban uno tras otro debido a la absoluta e insalvable falta de fiabilidad logística en los tiempos de entrega. La fábrica, aquel majestuoso e imparable imperio, nacido originalmente de la fuerza del agua, estaba siendo asfixiada letalmente por las mismas manos que debían mantenerla viva. En su ceguera ideológica crónica, en su obsesión miope y destructiva por aniquilar simbólicamente al capitalista y asegurar el control político, territorial y financiero absoluto de las masas obreras, las cúpulas sindicales habían olvidado de manera irremediable e irresponsable la regla más básica, inquebrantable y fría de la supervivencia industrial mundial. Si la gran máquina no produce, absolutamente nadie come. Sin darse cuenta de la tragedia que gestaban, esta radicalización extrema, violenta y profundamente egoísta, estaba devorando la productividad central de la planta, ahuyentando aterrorizada a cualquier posible nueva inversión tecnológica y excavando, metro a metro, ladrillo a ladrillo, la tumba prematura e irreversible de un titánico complejo industrial que ya no luchaba por competir con los pujantes mercados del mundo exterior, sino que simplemente se desangraba lenta y agonizantemente en una estéril, brutal e interminable guerra intestina. Hacia mediados del siglo XX, la atmósfera irrespirable de violencia y caos que había asfixiado a Metepec durante décadas comenzó finalmente a disiparse. El Estado mexicano, en su afán por pacificar y modernizar la economía nacional tras la Segunda Guerra Mundial, intervino con mano dura para institucionalizar y cooptar a los sindicatos otrora rebeldes. Las balas dejaron de silbar en las calles empedradas de la Ciudadela, y los paros laborales erráticos y salvajes fueron reemplazados por contratos colectivos estrictamente regulados. A simple vista, para el observador externo e incluso para el obrero de a pie, la compañía industrial de Atlixco, CIASA, parecía haber resurgido de sus oscuras cenizas para entrar en una nueva y prolongada era de paz y prosperidad. El humo negro y espeso volvía a coronar majestuosamente el enorme Chacuaco día y noche, y el estruendo de la maquinaria recuperaba su imponente ritmo de antaño. Sin embargo, esta renovada normalidad no era más que un elaborado e inmenso espejismo. Detrás de los gruesos muros de ladrillo rojo, la fábrica no estaba sanando. Estaba siendo sometida a una metódica autopsia en vida. El arquitecto de este cínico teatro corporativo fue un ambicioso accionista de origen español llamado Germán Pardueles. A diferencia de los fundadores originales que, a pesar de su demostrada brutalidad, estaban auténticamente obsesionados con construir un imperio industrial expansivo, Pardueles era fundamentalmente un especulador financiero. Aprovechando el agotamiento crónico de los demás inversionistas europeos tras los prolongados años de terror sindical y el desplome de las ganancias, Pardueles
orquestó una agresiva y sumamente astuta serie de maniobras legales. Su objetivo era singular, calculador y absolutista: comprar las acciones de sus socios fatigados para convertirse en el dueño único y omnipotente de todo el complejo textil. Y lo logró. Para la década de 1950, el inmenso destino de la CIASA, de sus miles de maquinarias y de las más de 2.000 familias que dependían directamente de ella para no morir de hambre, descansaba de forma exclusiva en las manos y decisiones de un solo hombre. Pero el costo oculto de esta conquista personal fue astronómico. Para financiar la compra de la participación mayoritaria y coronarse como el señor absoluto de Atlixco, Germán Pardueles no utilizó capital líquido. Apalancó toda la operación contrayendo deudas colosales a título personal, respaldadas con los activos de la misma empresa. De la noche a la mañana, la fábrica más grande de América Latina se transformó en un simple rehén financiero de su nuevo dueño. Pardueles heredó un gigante de la manufactura, sí, pero un gigante con el agua al cuello, encadenado al fondo del mar por un ancla de pasivos bancarios asfixiantes. Para mantener viva la ilusión de éxito frente a los acreedores y al gobierno, el nuevo monarca impuso una política operativa tan sencilla como letal: extraer hasta el último centavo de liquidez de las operaciones diarias. La fábrica debía seguir tejiendo e hilando algodón a un ritmo frenético, no para conquistar nuevos mercados internacionales o para mejorar la calidad de vida de su fuerza laboral, sino pura y exclusivamente para pagar los intereses devoradores de la deuda privada de su dueño. La colosal maquinaria había dejado de ser un motor de desarrollo regional. Se había convertido en un cajero automático personal, programado fríamente para ser vaciado hasta quedar completamente seco. La consecuencia directa y catastrófica de esta despiadada estrategia de extracción económica recayó íntegramente sobre el corazón de acero del complejo: sus propias máquinas. En el panorama de la industria textil global de los años 50, la tecnología avanzaba a un ritmo vertiginoso e implacable. Los competidores directos en Estados Unidos, Europa e incluso en otras zonas industrializadas de México estaban invirtiendo sumas masivas para instalar telares modernos, silenciosos y altamente eficientes. El mundo exterior estaba abrazando la revolución comercial de las fibras sintéticas, como el nylon y el poliéster, materiales mucho más baratos, resistentes y versátiles que cambiaron para siempre las demandas de los consumidores a nivel internacional. En el más agudo y trágico de los contrastes, el interior de las colosales naves de ladrillo de Metepec parecía haberse convertido en un gigantesco museo viviente, un vestigio fantasmagórico de la primera revolución industrial atrapado en una asfixiante burbuja de tiempo, debido a que todo el flujo de caja operativo era succionado sistemáticamente mes a mes para saciar a los acreedores bancarios de Germán Pardueles. El presupuesto destinado al mantenimiento preventivo, la modernización de los procesos y la reinversión tecnológica se redujo deliberadamente a un cero absoluto. Los inmensos telares ingleses, Platt Brothers, de hierro fundido, aquellos monstruos mecánicos instalados durante la inauguración de la fábrica a principios de siglo, seguían siendo la única y desesperada línea de producción de la empresa. Estas ancianas bestias metálicas llevaban medio siglo operando prácticamente sin descanso, soportando décadas de polvo corrosivo, vibraciones intensas y sabotajes durante las guerras sindicales. Sus intrincados engranajes estaban severamente desgastados. Las pesadas correas de cuero de transmisión se rompían con una frecuencia alarmante, y las trepidaciones de los ejes desbalanceados amenazaban a diario
con agrietar los sólidos techos de la estructura. El ensordecedor sonido que emanaba de la fábrica ya no era el rugido uniforme e intimidante de la productividad imparable. Se había transformado en el chirrido agónico, errático y desesperado de un metal que se estaba muriendo lentamente por fatiga extrema. Para los 2000 obreros de la línea de producción, la realidad cotidiana se volvió una pesadilla de supervivencia técnica. Aquellos hombres y mujeres que años atrás habían derramado su sangre luchando contra la explotación humana y el abuso de los capataces, ahora libraban una guerra silenciosa y diaria contra el inminente colapso mecánico. Eran forzados a atar piezas vitales con alambres oxidados, a improvisar refacciones utilizando trozos de chatarra desechada y a arriesgar literalmente sus propias extremidades en el proceso. La tasa de accidentes laborales se disparó. Obreros perdiendo dedos, manos o brazos entre los pesados rodillos sin frenos se volvió una tragedia con una aterradora regularidad, todo con el único fin de obligar a los anticuados y peligrosos equipos a mantener la velocidad de producción irracional exigida desde la gerencia general. Germán Pardueles, completamente ciego a la cruda realidad del piso de la planta y obsesionado únicamente con cuadrar los números en los libros contables de su lujosa oficina en la Ciudad de México, ignoró de manera fría y sistemática las advertencias urgentes y desesperadas de sus propios ingenieros en jefe. El resultado comercial fue rápido y devastador. La tela de algodón producida en Atlixco, alguna vez considerada el incuestionable estándar de oro en América Latina, comenzó a perder calidad de manera drástica y visible. Los hilos se rompían con facilidad, los patrones de tejido salían defectuosos o manchados de aceite sucio de máquinas viejas, y gradualmente los clientes mayoristas más antiguos y leales de la compañía empezaron a rechazar los inmensos cargamentos, devolviendo toneladas de producto inservible. Aquel señor absoluto, el rey de la deuda, había firmado de su propio puño y letra, con una pluma de oro impulsada por la avaricia y una visión a corto plazo, la sentencia de muerte invisible y definitiva de todo su colosal imperio. Bajo aquella frágil y engañosa ilusión de estabilidad laboral e industrial que se proyectaba artificialmente hacia el exterior, la majestuosa fábrica de Metepec era, en cruda realidad, un cadáver caminando. Era una maquinaria zombi devorada por la obsolescencia técnica, a la que solo le faltaba recibir un ligero empujón del implacable mercado global de la siguiente década, para desplomarse por completo y reducirse a una montaña de escombros sin valor. La década de 1960 irrumpió en el escenario global no solo como una revolución cultural, sino como un cataclismo comercial y tecnológico que reescribiría las reglas de la industria textil para siempre. Mientras el mundo celebraba la carrera espacial y el auge del consumo masivo, los laboratorios químicos de las superpotencias perfeccionaban el enemigo definitivo del algodón tradicional, las fibras sintéticas. El poliéster, el nylon y el acrílico inundaron los mercados internacionales. Eran telas infinitamente más baratas de producir, más resistentes al desgaste, no requerían planchado y podían teñirse de colores vibrantes que el algodón jamás podría soñar con igualar. De repente, las fronteras comerciales comenzaron a abrirse y la ropa importada, económica y moderna, inundó los aparadores de todo México. Para competir en esta nueva e implacable era del libre comercio, las fábricas necesitaban agilidad, innovación constante y, sobre todo, maquinaria de última generación capaz de procesar estos nuevos materiales sintéticos a velocidades de vértigo. Pero Metepec,
La alguna vez orgullosa joya de la corona industrial de Atlixco estaba paralizada en el tiempo, prisionera de su propia obsolescencia y asfixiada por la gigantesca deuda acumulada por su dueño. En el interior de la inmensa ciudadela de ladrillo, el contraste era desgarrador y patético. Mientras el resto del mundo avanzaba hacia el futuro, los obreros de la compañía industrial de Atlixco, CIASA, seguían alimentando las mismas bestias de hierro fundido que sus abuelos habían operado a principios de siglo. Los gigantescos telares Platt Brothers, diseñados exclusivamente para procesar algodón puro, se atascaban, se recalentaban y destrozaban los hilos ante el más mínimo intento de tejer mezclas modernas. La productividad se desplomó a niveles abismales. Los inmensos almacenes de la fábrica, antes repletos de mercancía lista para ser exportada a toda América Latina, ahora acumulaban montañas de tela de algodón burda, defectuosa y fuera de moda que nadie en el mercado nacional, y mucho menos en el internacional, quería comprar. En 1964, el frágil e ilusorio castillo de naipes financiero finalmente perdió a su arquitecto principal. Germán Pardueles, el especulador que había sacrificado el futuro tecnológico de la empresa para saciar su codicia personal, falleció. Su muerte no trajo alivio ni liberación para los miles de trabajadores atrapados en la planta. En cambio, desató la etapa final y más dolorosa del colapso. El imperio textil, ahora completamente desangrado, en ruinas operativas y sepultado bajo una montaña de pasivos bancarios impagables, pasó a manos de su hermano menor y heredero directo, Lino Pardueles. Lino no heredó una fábrica funcional, sino un inmenso y ruidoso cementerio industrial. Al revisar los libros contables reales, aquellos que habían estado ocultos bajo la fachada de falsa prosperidad, el nuevo director general se topó con un abismo financiero insalvable. Las cajas fuertes estaban literalmente vacías. No había líneas de crédito disponibles. Los proveedores de algodón crudo exigían pagos por adelantado que la CIASA ya no podía cubrir. Y lo más aterrador de todo, no había liquidez suficiente para fondear la abultada nómina semanal de los 2.000 obreros que aún cruzaban las pesadas puertas de hierro cada madrugada. La máquina zombie, devorada por sus propias deudas, finalmente había dejado de caminar. La agonía final de los motores no fue un evento silencioso y rápido, sino un proceso de deterioro humillante y desesperante que se prolongó durante meses de asfixia lenta. Poco a poco, la materia prima dejó de llegar a los andenes del ferrocarril de Atlixco. El ensordecedor ruido de la maquinaria, que durante más de 60 años había sido el latido constante y vital del valle, comenzó a volverse intermitente y esporádico. Secciones enteras de la inmensa nave de hilados fueron apagadas paulatinamente, sumiendo los enormes pasillos de la planta baja en una oscuridad lúgubre, fría y antinatural. Los obreros llegaban puntuales a sus turnos solo para encontrarse con los husos vacíos, las calderas gélidas y un eco fantasmal rebotando contra el ladrillo. Entonces, lo impensable en una ciudadela industrial se volvió una cruel rutina cotidiana. Los pagos salariales semanales comenzaron a retrasarse. Primero fueron un par de días, luego semanas enteras sin que los trabajadores recibieran un solo peso por su asistencia. El hambre, ese espectro antiguo que la comunidad creía haber desterrado a sangre y fuego tras la Revolución Mexicana, regresó silenciosamente para instalarse de nuevo en las humildes mesas de las familias obreras. La desesperación generalizada se transformó rápidamente en ira ebullicional. Las élites sindicales, que durante largos años habían colaborado de la mano con la gerencia en la extorsión política de la empresa,
De pronto se vieron acorraladas y rebasadas por una base trabajadora enfurecida que exigía respuestas inmediatas y, sobre todo, comida para sus hijos. Incapaz de sostener la farsa por un solo día más, acorralado por los embargos bancarios y asediado por las protestas cada vez más violentas que amenazaban con derribar las puertas de sus oficinas, Lino Pardueles tomó la única salida legal que le quedaba al gran capital para blindar sus últimos activos personales. Con una frialdad administrativa que heló la sangre de todo un pueblo, la gerencia general emitió el anuncio más temido por la clase trabajadora. La compañía industrial de Atlixco, CIASA, el antiguo gigante textil invencible de México, se declaraba oficialmente en bancarrota absoluta y solicitaba ante los tribunales la suspensión total e indefinida de pagos. El impacto de esta noticia dentro de las murallas de Metepec fue equivalente a la detonación de una bomba de fragmentación emocional en un espacio cerrado. Cuando el sombrío anuncio resonó a través de los patios polvorientos, no hubo llanto inmediato, sino un silencio aterrador, seguido de un rugido colectivo de indignación pura. La bancarrota oficial no solo significaba la pérdida del empleo diario, significaba brutalmente que los salarios atrasados de varios meses, las pensiones prometidas a los ancianos, los escasos fondos de ahorro para el retiro y las indemnizaciones médicas por las extremidades amputadas en las máquinas viejas, se habían esfumado en el aire legal de los juzgados. Para los 2.000 obreros que aún permanecían atados a la nómina moribunda, el grueso velo de la ilusión se desgarró violentamente. En ese crudo instante de claridad, rodeados por el silencio mortal de las naves inoperantes, comprendieron en toda su magnitud la traición histórica de la que habían sido víctimas sistemáticas. Habían tolerado los azotes y abusos de los primeros capataces extranjeros. Habían sobrevivido a la brutalidad armada y a las traiciones mortales de sus propios líderes sindicales. Habían respirado el polvo tóxico del algodón hasta destrozar irreversiblemente sus pulmones y habían mantenido artificialmente con vida a un esqueleto metálico oxidado, atándolo de manera suicida con alambres, todo bajo la falsa y paternalista promesa de que la fábrica era eterna, sólida como el ladrillo, y cuidaría de ellos hasta el final de sus días. Pero la fábrica estaba irremediablemente muerta, asesinada en frío por la negligencia gerencial, el saqueo corporativo y la absoluta obsolescencia tecnológica. Y ellos, los herederos directos de los campesinos originales que construyeron el imperio con su propio sudor y sangre, habían sido dejados atrás, encadenados por la pobreza al enorme cadáver de una maquinaria que ya no tenía absolutamente nada más que darles. Arrinconados contra la pared, sin un peso en los bolsillos, sin opciones de trabajo en el valle y con el orgullo ferozmente pisoteado, la desesperación colectiva de miles de familias estaba a punto de mutar en una última y trágica decisión irreversible. A finales de 1967, la otrora orgullosa ciudadela de Metepec se había convertido en un campo de prisioneros sin guardias. La declaración oficial de bancarrota por parte de Lino Pardueles y el abandono total de la empresa habían dejado a 2.000 trabajadores y a sus familias atrapados en un limbo legal y económico absoluto. Sin dinero para huir hacia otras ciudades de la República en busca de un nuevo comienzo, y sin provisiones básicas en las despensas de sus pequeñas casas de ladrillo. El hambre dejó de ser una amenaza futura para convertirse en una tortura diaria. La desesperación flotaba en el aire estancado del valle, espesa, silenciosa y sumamente tóxica. En este clima de miseria extrema, el sindicato,
o lo que quedaba de su estructura profundamente fracturada, convocó a una última y definitiva Asamblea General. El objetivo ineludible era decidir el destino final de las inmensas instalaciones que, en términos prácticos, habían quedado a la deriva. El ambiente en el gigantesco recinto sindical era asfixiante, cargado de sudor, lágrimas contenidas y un resentimiento crónico acumulado durante más de 6 décadas de explotación ininterrumpida. Ante una multitud demacrada, furiosa y exhausta, una pequeña facción de líderes obreros moderados y algunos técnicos experimentados que aún conservaban un atisbo de esperanza, subieron al estrado para presentar una propuesta de supervivencia. Su plan era audaz, pero logísticamente viable. Tomar legalmente el control físico de la fábrica, formar una gran cooperativa obrera independiente y reactivar los viejos telares. Argumentaban que, aunque las máquinas eran demasiado obsoletas para competir en el implacable mercado de la moda o la tela sintética a gran escala, aún servían perfectamente para fabricar productos de necesidad básica para el mercado local, como calcetines, toallas rústicas y mantas burdas de algodón. Era una vía dolorosa, humilde y lenta, pero garantizaba mantener una fuente constante de ingresos, preservar la identidad industrial del pueblo y evitar que la comunidad entera se desintegrara por la hambruna inminente. Sin embargo, los líderes moderados cometieron un error de cálculo histórico y fatal. Subestimaron profundamente la magnitud del trauma psicológico colectivo que albergaba su propia gente. Para la abrumadora mayoría de los presentes, en aquella acalorada asamblea, esas inmensas naves industriales no representaban una herramienta de salvación comunitaria. Eran los mismísimos monstruos de hierro fundido que habían devorado la juventud de sus abuelos, mutilado irreversiblemente las extremidades de sus padres y llenado sus propios pulmones de polvo algodonero letal. El odio hacia la compañía industrial de Atlixco, CIASA, y hacia todo el sistema que representaba era tan visceral, tan antiguo y tan profundo que nublaba cualquier visión estratégica a futuro. La multitud, azuzada por el llanto de hambre de sus hijos en casa y por agitadores radicales que exigían venganza inmediata, comenzó a abuchear violentamente la propuesta de la cooperativa. No querían ser los nuevos administradores de su propia prisión histórica. Querían aniquilarla. En medio de un caos ensordecedor, se sometió a votación una alternativa radical, nacida de la más pura, ciega y oscura desesperación: desmantelar por completo la fábrica con sus propias manos y vender cada engranaje, cada motor eléctrico y cada telar como simple chatarra al peso en el mercado negro. Con el dinero en efectivo obtenido por la rápida venta del hierro viejo, se repartirían las indemnizaciones atrasadas que la empresa les había robado legalmente. Y luego, cada quien tomaría su propio camino lejos de Atlixco. Era a todos los niveles un pacto suicida a escala industrial. Con la mano alzada, temblando de rabia y necesidad inmediata, la mayoría aplastante de los obreros aprobó a gritos su propia ejecución económica. La sentencia fue dictada. Si ellos se quedaban sin nada, la gran empresa tampoco tendría absolutamente nada. La fecha quedó grabada con fuego, sangre y cenizas en la memoria colectiva del Valle. 16 de noviembre de 1967. Esa fría tarde, la imponente sirena de la fábrica textil de Metepec, la misma que durante casi 70 años había gobernado con precisión militar y mano de hierro los latidos del corazón de toda la ciudadela, sonó por última y definitiva vez. Pero en esta ocasión histórica, su aullido agudo y penetrante no llamaba a los hombres al inicio de un extenuante turno para hilar algodón,
ni marcaba el anhelado descanso del mediodía. Era un fúnebre, espeluznante y lúgubre, llamado a la destrucción total. 2000 hombres y mujeres, muchos de ellos vistiendo por última vez sus raídos y sucios overoles de trabajo, cruzaron las inmensas puertas de hierro de las naves industriales. No caminaban con la resignación y el paso arrastrado habitual del obrero sometido, sino con la furia fría, aterradora y decidida de un pelotón de verdugos. En sus manos curtidas no llevaban las delicadas herramientas de ajuste milimétrico o las ligeras bobinas de hilo nuevo. Empuñaban mazos pesados de construcción, largas barras de plomo arrancadas de las cañerías, llaves inglesas gigantes de acero sólido y picos de minero. El silencio sepulcral de la fábrica abandonada, que había durado angustiosos meses, se rompió repentina y violentamente por un estruendo colectivo brutal, seco y definitivo. El ataque masivo comenzó en la inmensa sala de hilados y se extendió rápidamente, como un incendio forestal alimentado por gasolina, por todo el enorme complejo de ladrillo rojo. Los gigantescos y majestuosos telares ingleses Platt Brothers, aquellos prodigios invencibles de la ingeniería europea de principios de siglo que habían sobrevivido a los embates de la Revolución Mexicana y a décadas de violentos sabotajes sindicales, fueron sometidos a una masacre mecánica sin piedad alguna. Los obreros, completamente cegados por la rabia de su propia miseria, arremetían con todas sus fuerzas contra las pesadas carcasas de hierro fundido. Rompían los intrincados y delicados engranajes a mazazos limpios, arrancaban a tirones los kilómetros de cables de cobre de las instalaciones eléctricas de alto voltaje y destrozaban a patadas furiosas los complejos paneles de control y las turbinas hidráulicas. Era una escena visualmente sobrecogedora y profundamente desgarradora. Una catarsis masiva bañada en lágrimas de absoluta e irresoluble desesperación. Hombres maduros, obreros veteranos que conocían íntimamente cada tornillo, cada banda y cada sonido de su máquina, porque habían pasado más de 30 años de su vida sentados estoicamente frente a ella, lloraban abiertamente mientras la reducían a pedazos informes de metal retorcido. Estaban asesinando físicamente, golpe a golpe, la única fuente de vida que su comunidad había conocido jamás. El ruido ensordecedor del metal siendo golpeado, fracturado y aplastado, resonaba en las altas paredes con una acústica macabra y caótica, inmensamente diferente al ritmo hipnótico y productivo del pasado. Era el sonido exacto del fin de una era, el crujido agónico de un gigantesco imperio que implosionaba desde su propio núcleo, aniquilado sistemáticamente por las mismas y precisas manos que lo habían mantenido vivo. En cuestión de muy pocos días, la colosal e irreversible labor de desmantelamiento concluyó. Donde antes se erguían majestuosamente kilómetros ininterrumpidos de maquinaria textil perfectamente alineada, representando el orgullo industrial indiscutible de toda América Latina, ahora solo quedaban inmensos galpones desolados, fríos e invadidos por montañas de chatarra oxidada amontonada caóticamente en los patios. Miles de toneladas de hierro muerto fueron cargadas apresuradamente en convoyes de camiones y vendidas al mejor postor por una fracción minúscula, casi insultante, de su valor comercial real. Las sumas miserables de billetes que cada trabajador recibió como liquidación por la rápida venta del botín apenas alcanzaron para poner comida sobre la humilde mesa familiar durante un par de cortas semanas. Habían canjeado su riquísima historia, su invaluable patrimonio industrial colectivo y su única posibilidad real de supervivencia económica a largo plazo por un puñado de monedas devaluadas.
El suicidio de miles de... La fábrica se había consumado en su totalidad. El invencible corazón de acero de Metepec había dejado de latir para siempre, dejando tras de sí un enorme cadáver de ladrillo vacío y una condena perpetua a la pobreza y el exilio para todos y cada uno de sus verdugos. La mañana siguiente a la masacre mecánica, el valle de Atlixco amaneció bajo un manto de silencio que resultaba absoluto, denso y profundamente antinatural. Durante casi 70 años ininterrumpidos, el rugido constante de los motores y el incesante golpeteo de los telares habían sido el poderoso metrónomo que dictaba el ritmo de la vida local, marcando cada hora, cada comida y cada sueño de sus habitantes. Ahora, esa sinfonía industrial de 95 decibelios había sido silenciada por la fuerza bruta. Al levantar la vista hacia el cielo despejado, la comunidad se topó con la imagen más escalofriante de su historia moderna. Por primera vez, desde que se tenía memoria, el gigantesco Chacuaco, la imponente chimenea de ladrillo que coronaba a Metepec, no escupía su espesa y característica columna de humo negro. La fábrica ya no respiraba. Estaba clínicamente muerta, y con su último aliento exhalado la tarde anterior, se había llevado consigo la principal arteria vital de todo un ecosistema urbano. Los intermediarios de chatarra no tardaron en llegar, descendiendo como aves de rapiña sobre la ciudadela abandonada. Evaluaron con frialdad matemática los restos retorcidos de los majestuosos telares ingleses Platt Brothers, los gruesos cables de cobre arrancados de las paredes y las pesadas calderas perforadas a mazazos. Pagaron en efectivo, al peso y a precios de miseria. Cuando el dinero fue finalmente repartido entre los 2000 obreros, la efímera y visceral sensación de victoria se evaporó con la misma rapidez con la que las monedas cambiaron de manos. Lo que los trabajadores sostenían entre sus dedos curtidos, manchados de aceite y sangre seca, no era un acto de justicia poética. Eran billetes arrugados y sumamente devaluados que representaban el precio de remate del futuro de sus propias familias. El pago masivo apenas fue suficiente para saldar viejas deudas en las tiendas de abarrotes del pueblo y para comprar provisiones básicas que durarían, en el mejor de los escenarios, un par de semanas cortas. Fue entonces, en la cruda quietud de sus casas de ladrillo rojo, cuando la verdadera e irreversible magnitud de la tragedia los golpeó con una fuerza psicológica paralizante. Habían sucumbido a un impulso primitivo de odio y venganza, aniquilando valientemente a la bestia de hierro que los explotaba, pero al hacerlo, habían dinamitado los cimientos de su única plataforma de supervivencia económica. Metepec, la inmensa y otrora autosuficiente ciudadela cerrada, no era absolutamente nada sin su núcleo productivo en movimiento. Las imponentes turbinas hidroeléctricas de la fábrica, que habían sido saboteadas y destrozadas durante el ciego frenesí destructivo, eran las mismas que suministraban energía eléctrica y bombeaban agua potable a los inmensos barrios obreros. De la noche a la mañana, miles de viviendas se quedaron a oscuras, sin servicios básicos y sumidas en un abandono frío, inhóspito e insalubre. La empresa opresora había desaparecido formalmente, sí, pero los trabajadores seguían allí, atrapados en un gigantesco cascarón vacío sin propósito, sin liderazgo y sin porvenir. Lo que siguió en los albores de 1968 fue una de las diásporas laborales más tristes, dramáticas y silenciosas en la historia moderna del Estado de Puebla. Al no tener una fuente constante de ingresos, ni la más mínima posibilidad de sembrar sus propios alimentos en un valle fértil donde la agricultura había sido desplazada y erradicada décadas atrás
por la maquinaria industrial, el exilio se convirtió en la única opción viable para no morir de inanición dentro de sus hogares. A lo largo de los meses siguientes, las calles empedradas de la ciudadela fueron testigos presenciales de un desfile lúgubre, masivo y constante. Familias enteras empacaban sus escasas posesiones, catres desgastados, ollas de peltre golpeadas, quizás una radio vieja, y las apilaban torpemente en carretas tiradas por caballos o en las cajas de camiones destartalados de alquiler. Llorando en silencio, dejaban atrás las mismas 4 paredes donde habían nacido, donde habían velado a sus abuelos y donde alguna vez, ingenuamente, soñaron con alcanzar un retiro pacífico y digno. Toda esta mano de obra altamente especializada de Atlixco, compuesta por miles de hombres cuyas manos y mentes solo sabían tejer fino algodón, reparar bandas de transmisión y calibrar pesados engranajes, se vio brutalmente obligada a dispersarse hacia lo desconocido. Muchos migraron arrastrando los pies hacia los cinturones de miseria y los barrios marginales en rápida expansión de la Ciudad de México o la capital poblana, engrosando de inmediato las crudas estadísticas del desempleo urbano o aceptando trabajos profundamente precarios, despojándose de su orgullo para sobrevivir como albañiles, barrenderos o cargadores de mercado. Otros, impulsados por una desesperación aún mayor, iniciaron el peligroso e incierto viaje hacia el norte del país, intentando cruzar la frontera de los Estados Unidos en la desesperada búsqueda de los dólares que su propia tierra natal les había arrebatado de tajo. Pero el colapso absoluto de Metepec no solo aniquiló a sus obreros directos en las líneas de ensamblaje, desató un efecto dominó devastador, rápido y letal en toda la macroeconomía regional. El gran mercado municipal de Atlixco perdió de un solo plumazo y de forma permanente a sus 2,000 principales compradores diarios, desatando una crisis de sobreoferta y putrefacción de alimentos en los puestos. Los trenes de carga del ferrocarril interoceánico, que antes transportaban celosamente toneladas de tela fina terminada hacia el puerto de Veracruz y traían vagones repletos de algodón crudo desde el norte, redujeron drásticamente sus frecuencias diarias hasta desaparecer por completo de la ruta, aislando logísticamente a la ciudad. Cientos de comercios locales aledaños, sastrerías, fondas de comida y talleres mecánicos cerraron sus puertas uno tras otro, ahogados por la asfixiante falta de flujo de efectivo en las calles. El vasto ecosistema comercial satélite, que había florecido robustamente durante décadas a la sombra protectora del humo de la fábrica, se secó de raíz casi instantáneamente. En menos de un año, lo que alguna vez fue el imponente pináculo de la revolución industrial en toda América Latina y el orgullo de la ingeniería textil extranjera, quedó reducido lastimosamente a un silencioso pueblo fantasma. Un enorme, oscuro y lúgubre cementerio de ladrillo perimetral, donde el único sonido perceptible era el del viento helado silbando macabramente a través de las inmensas ventanas rotas de los galpones completamente vacíos. El Chacuaco, privado para siempre de su fuego interior, ahora una simple torre hueca e inútil, se erigía estoicamente en el centro del valle como un inmenso y oscuro monumento físico a la arrogancia del capitalismo depredador, a la corrupción moral y voraz de los líderes sindicales y a la tragedia histórica, profunda e irremediable, dictada por la pura desesperación humana. Durante más de una década y media, el gigantesco esqueleto de ladrillo de la Compañía Industrial de Atlixco permaneció en el centro del valle como un inmenso y sombrío mausoleo. Sometido al implacable deterioro del tiempo, el clima y el abandono total,
El complejo parecía condenado a desmoronarse lentamente hasta convertirse en polvo. Pero en el implacable mundo de las altas finanzas y la burocracia estatal, las deudas históricas rara vez mueren de causas naturales. Para principios de la década de 1980, los pasivos acumulados por la desaparecida fábrica, particularmente las inmensas cuotas patronales impagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, eran estratosféricos. En 1982, el gobierno federal intervino de manera definitiva para liquidar y gaterar esta colosal deuda heredada de la administración de Pardueles. El IMSS expropió legalmente los inmensos terrenos, las naves arruinadas y lo que quedaba del complejo perimetral de Metepec. Sin embargo, el Estado no tenía la más mínima intención de resucitar la industria textil, ni mucho menos de devolverle a la asolada región de Atlixco su antigua y orgullosa vocación manufacturera. La era dorada del algodón mexicano había terminado para siempre. En su lugar, el gobierno implementó un plan de reestructuración que a los ojos de los antiguos obreros sobrevivientes y exiliados resultaba ser una ironía histórica casi cruel y profundamente surrealista. El imponente cementerio industrial, manchado de sangre, miseria y tragedias generacionales, sería transformado radicalmente en el centro vacacional Atlixco-Metepec, un gigantesco complejo turístico y de esparcimiento destinado al descanso de miles de trabajadores afiliados al Seguro Social provenientes de otras partes de la República. La metamorfosis física del lugar fue tan rápida como desorientadora. Los oscuros y asfixiantes galpones de hilados, donde hombres y mujeres tosían polvo tóxico de algodón durante 14 horas diarias bajo la mirada amenazante de los capataces, fueron vaciados por completo, remodelados y convertidos en amplios salones de convenciones, vibrantes restaurantes familiares y cómodas habitaciones de hotel. Las plazas empedradas donde ocurrieron los violentos tiroteos sindicales de los años 30 y donde los cuerpos de líderes disidentes cayeron abatidos, fueron cubiertas con pasto perfectamente podado, senderos arbolados pacíficos y coloridos juegos infantiles. Pero el contraste más desgarrador, macabro y simbólico de esta inmensa remodelación se encontraba en el corazón mismo de las antiguas instalaciones. Justo en las zonas donde alguna vez operaron los pesados y peligrosos telares ingleses, enormes excavadoras abrieron la tierra para construir un inmenso complejo de piscinas, de aguas cristalinas y toboganes. Hoy en día, durante cualquier soleado fin de semana, el lugar está repleto de vida. El ambiente vibra constantemente con el sonido de la música alegre, el chapoteo incesante del agua y las risas despreocupadas de cientos de turistas que toman el sol en trajes de baño. Sin embargo, bajo sus pies desnudos, exactamente debajo del reluciente azulejo azul de las albercas, yace enterrada una historia de sufrimiento absoluto. Estas familias modernas nadan, ríen y se relajan sobre la misma tierra que absorbió durante décadas la sangre de las extremidades amputadas por los engranajes sin freno y las lágrimas de pura desesperación de aquel fatídico día de 1967 en el que 2.000 personas destruyeron su propio mundo a mazazos. Presidiendo este extraño, vibrante y colorido paisaje de ocio, se alza, imponente e inamovible, el viejo Chacuaco, la gigantesca chimenea de ladrillo que alguna vez escupió el denso humo negro del progreso forzado y la explotación sistemática, fue conservada cuidadosamente por los arquitectos del centro vacacional como un simple toque estético, un curioso elemento decorativo de arquitectura industrial vintage. Ya no intimida, ya no dicta los extenuantes horarios de nadie.
Ahora simplemente proyecta una larga y delgada sombra sobre las sombrillas de colores y los vacacionistas que duermen plácidamente a su alrededor. Es el único testigo mudo, gigantesco y neutral, que queda de una era aniquilada. Esta transformación turística representa, en muchos sentidos, la victoria definitiva del olvido sobre la memoria histórica. Para el visitante casual que hoy camina por los hermosos y tranquilos jardines del centro vacacional Metepec, es prácticamente imposible imaginar o dimensionar el infierno de ruido a 95 decibelios, la esclavitud financiera de las tiendas de raya o la furia colectiva que consumió el valle. La dolorosa e infectada cicatriz de la ciudadela cerrada no fue sanada con justicia reparatoria ni con el retorno de la prosperidad económica para sus habitantes originales. Simplemente fue pavimentada, pintada de colores brillantes y cubierta por millones de litros de agua clorada. El imperio textil de Atlixco no solo perdió sus prodigiosas máquinas y su incalculable riqueza. Al final, el paso implacable del tiempo también le arrebató el peso de su propia tragedia, diluyéndola para siempre en el apacible e intrascendente murmullo de un domingo de vacaciones. La historia de la fábrica de Metepec es mucho más que el simple relato de una empresa textil que no supo adaptarse a la modernidad tecnológica. Es una lección sombría, profunda y universal sobre la anatomía del colapso institucional. Cuando analizamos los cimientos rotos de este gigante, descubrimos que su muerte definitiva no fue dictada por la aparición de las fibras sintéticas o por la apertura de los mercados globales. Fue asesinada desde adentro por una falla catastrófica y prolongada en su propio contrato social. Metepec cayó porque fue diseñada, desde la colocación de su primer ladrillo, como un ecosistema de extracción absoluta. Los fundadores europeos extrajeron la juventud y el futuro de los campesinos mediante la esclavitud de la deuda hereditaria. Décadas más tarde, los líderes sindicales corruptos extrajeron el poder político extorsionando brutalmente a sus propios compañeros de línea. Y finalmente, los últimos dueños extrajeron hasta la última gota de liquidez operativa, negándose ciegamente a reinvertir en las máquinas que los enriquecían. Cuando un sistema industrial entero opera sin un ápice de confianza, equidad o visión compartida, alimentándose únicamente del parasitismo corporativo y el resentimiento acumulado, el final nunca es una simple quiebra administrativa. Es una implosión violenta, dolorosa y autodestructiva. Hoy, el agua sigue fluyendo por el valle y el viejo Chacuaco sigue en pie, observando en silencio a las multitudes de vacacionistas que ignoran los ecos de aquellos 2000 trabajadores que en un acto de pura desesperación tuvieron que destruir a mazazos su propio mundo para poder sobrevivir un día más. Las ruinas invisibles bajo esas piscinas nos recuerdan que ninguna corporación, por inmensa, poderosa o invencible que parezca, puede sobrevivir a largo plazo si olvida que su verdadero motor no es el acero o el capital, sino la humanidad que la opera. ¿Conoces alguna otra fábrica, empresa o industria en tu región que haya sufrido un destino similar, devorada por sus propios conflictos y la mala gestión? Déjanos su historia en la sección de comentarios abajo, nos encantaría leerla. Si este documental te ha hecho reflexionar sobre el verdadero costo humano detrás de los grandes imperios industriales, por favor, suscríbete al canal, dale a me gusta y acompáñanos en nuestro próximo viaje hacia las ruinas de la historia.